¿Qué tal? Seguimos en el Real Estate Summit del cronista Apertura y Zona Prop. En este caso, bueno, con los hacedores los hacedores en general, los gestores, y para hablar también de cómo lo hacemos, cómo vamos a conseguir los pesos, los dólares, para poder llegar a todas estas perspectivas que vamos a estar también hablando acá en este panel de financiamiento, en este caso con la participación de Iván Ginebra. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por estar. Iván es el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Estamos también con Nacho Viñas, que es el director comercial de Consultatio. Gracias por estar con nosotros. Hola, Ariel, gracias. Estamos con José Da Pena, que es el titular de la Maestría en Finanzas de UCEMA, también con quien que nos va a poner un marco general. Gracias, José, por estar Muchas gracias. con nosotros. Y estamos también con Damián Lopo, que es el CEO de Crowdium, que ya nos va a contar él sobre formas alternativas novedosas acerca del financiamiento del acceso a las viviendas, a las oficinas y a los distintos modelos también que ellos están trabajando. Cuando hablamos de real estate, de la evolución que se viene sosteniendo sobre todo desde el año pasado, me parece que, y lo vamos a estar hablando reiteradamente, vamos a estar hablando de blanqueo, vamos a estar hablando de tipo de cambio, vamos a estar hablando de crédito hipotecario. Por eso me parecía interesante empezar con José, para que nos cuentes un poco, José, qué es la perspectiva que tenemos, qué podemos esperar de las posibilidades de financiamiento en general que hay en la economía para emprendimientos de real estate. Bueno, es una muy buena pregunta, porque en general cuando uno se dedica a los temas financieros, evalúa el real estate como una clase de activo financiero adicional, como una posibilidad de inversión frente a diferentes alternativas de inversión que existen. Y para eso se guía principalmente por precios y por volúmenes. En cuanto a los precios, elaboramos un índice en conjunto con RIMAX dentro de la universidad, que lo que va trabajando es sobre el precio del metro cuadrado real vendido, un promedio desde el año 2020 lo venimos haciendo, que muestra en base a las transacciones que hace RIMAX, una muestra independiente y trabajada estadísticamente, cuál es el precio real al cual se vende el metro cuadrado en Cava principalmente, ¿no? Y después lo separa en diferentes categorizaciones, un ambiente, dos ambientes, tres ambientes. Lo que uno observaba es una caída en el precio del metro cuadrado, el precio real del metro cuadrado medido en dólares billete, o el equivalente en dólar contado con liquidación. Y a partir de hace un año y pico frenó la caída y comenzó a subir. Pero la suba es una suba suave, una suba... Pero por otro lado, justo habíamos preparado, tenía un gráfico que en todo caso después queda para la producción, vemos el precio el costo de la construcción. Sí. Y el costo de la construcción ha tenido un salto muy, muy significativo. Y quizás me puedan corregir acá, pero viéndolo desde el punto de vista financiero, lo que interpreta el costo de construcción es como el costo de reposición. El costo de reposición que en definitiva impacta, por un lado, en los desarrollos inmobiliarios, permite una ganancia o no, y uno está viendo que ciertos desarrollos inmobiliarios están sufriendo con los márgenes en este momento, y en segundo lugar le pone un piso al precio de venta. Cuando uno observa eso, observa una posibilidad de suba, es decir, una suba más fuerte del costo de reposición que el precio del metro cuadrado. Es un aspecto positivo respecto de los precios. Eso nos podría estar hablando de lo que fue cierta parálisis en la construcción, pero a la vez una dinamización de la comercialización. Exactamente, y para eso vamos al segundo punto, para no extenderme demasiado, que es el financiamiento, que en todo caso se pone... Pero ¿de dónde salen los fondos disponibles? Y hasta el momento las grandes operaciones, uno ve las operaciones en Cava, cuando ve el Colegio Escribanos, aproximadamente entre 300 y 400 millones de dólares son las operaciones que muestra el Colegio de Escribanos para el mes de enero o febrero, no recuerdo exactamente. Es el movimiento que está sucediendo. No es un movimiento significativo, pero cuando uno va a de dónde se financia la compra-venta de inmuebles o la inversión de inmuebles, y principalmente de dólares que uno puede llegar a tener ahorrados, y ahí vemos una suba muy, muy significativa con respecto al blanqueo. Los depósitos en dólares saltaron más de 10.000 millones de dólares. O sea, hay dinero disponible, como habría dinero disponible para prestarle al Estado también. Claro. Pero el punto es que hay cierta incertidumbre respecto al futuro. Pero dinero disponible hay en ese sentido. Y el segundo punto, que es el estándar a nivel internacional, es el desarrollo del mercado de crédito. Si los números no me fallan, uno tiene un mercado de créditos hipotecarios dados en este momento por aproximadamente 2.000 millones de dólares, 2.000, 2.500 millones de dólares.
cuando uno ve los datos históricos de Argentina y sin entrar en la convertibilidad, cuando uno ve el número de la convertibilidad, me imagino que se le hace agua a cualquier inversor, pero no vamos a la convertibilidad, vayamos unos años para atrás en épocas en las cuales y uno piensa que lo puede multiplicar por 5 eso también. Eso debe haber sido alrededor de 2017, si no me equivoco, fue el anterior pico, exactamente. ¿No? Hubo 2 picos, yo tenía el gráfico, pero bueno, al no poder mostrarlo, hubo 2 picos de saltos de los créditos hipotecarios. O sea que hay entre 10.000 y 20.000 millones de dólares que eventualmente podrían canalizarse hacia el mercado al mercado inmobiliario. Entonces ese es un segundo aspecto interesante que, bueno, requiere, como bien decías al comienzo, de un adecuado ordenamiento macroeconómico, de que levantar el cepo de forma tal de poder avanzar hacia una instancia más desarrollada. Iván, ¿cómo lo sintieron eso en lo que fue el año pasado, que pareció ser este punto de inflexión, blanqueo, crédito? ¿Qué fue lo que más tiró y cómo viene para hacia adelante? Mira, sin dudas, como sector, ¿no? La cuestión de los créditos hipotecarios fue central, el blanqueo ayudó, pero el fuerte del crecimiento de las operaciones vino por el lado de los créditos hipotecarios. Hoy estamos hablando que un 20% de las operaciones vienen de los créditos y el restante porcentaje, digamos, si bien no viene de los créditos, viene fuertemente apalancado por el hecho de que muchas personas compran departamentos sabiendo que las operaciones de crédito van a aumentar y eso va a provocar una suba de los valores. Recién José decía que en los últimos años vimos una caída de los valores de los inmuebles en un mundo con inflación. Digamos, si nosotros alcanzamos el pico que tuvimos en 2017, aún realmente no están actualizados por inflación los valores de los inmuebles. Es decir, en cualquier lugar del mundo, cualquier activo que uno mire, como el mercado inmobiliario, por ejemplo, han subido los valores de la vivienda. Desde la pandemia a hoy han subido exponencialmente en muchas de las principales ciudades del mundo, como Buenos Aires. Es decir, que todavía queda mucho por crecer. No es solamente alcanzar los valores máximos de 2017, sino que solamente actualizando por inflación deberíamos estar un 20%, un 30% arriba de eso para equiparar, digamos, otras ciudades del mundo. Así que creo que... Sobre un 20% que se acomodaron el año pasado, ¿no? En el último año, más o menos. Menos. Precios. Un poco menos. Sí, menos. Uno ve la pendiente es más suave que un 20%. También es muy difícil medir ciertos valores en Argentina, por eso está muy bueno el estudio que hacen, porque es sobre el valor de cierre efectivo. Si nos dejamos llevar por los valores de publicación o de escritura, muchas veces son engañosos, así que siempre hay que tener un grado de margen de error mayor en Argentina que por ahí en otras ciudades donde es casi milimétrico el valor. Entonces, sí, te quiero agregar un punto, o por lo menos es mi visión o mi opinión. Coincido en todos los números que son datos, pero de cómo subieron los costos abruptamente y los precios no acompañaron de la misma manera. Y me parece que hay un factor adicional que empuja sobre esto que él comentaba, que es que los edificios toman entre 3, 4, 5, 6 años en hacerse. Entonces todavía hoy tenés en el mercado productos que se empezaron en el costo de construcción anterior, residual. Entonces esos desarrolladores que empezaron todavía con el costo más bajo, todavía están deshaciéndose de mercadería y eso te distorsiona un poco el número. Claro. Por eso mi opinión o mi visión personal es que los precios van a tender a la suba cuando se limpie el mercado de todos los productos hechos con el costo anterior y todos sean con el costo nuevo. Es fácil, o no hay más desarrollos o se vuelve a recuperar el margen del desarrollador y se vuelve a construir. Claro. Entonces a la larga debería tender a acomodarse. Sí, y con la distorsión esta que hablaba Iván, también está el tema, si bien aumentaron un poco, no tanto como el 20%, pero también la variación se produce cuando hay un precio pedido y un precio de cierre, y antes ese gap, esa brecha, era de un 10-15% y hoy ya está alrededor del 5%. Claro. Entonces ahí es como que se da un aumento de los valores en lo que es el precio del cierre y no tanto en el precio pedido. Claro. Iván, me quedaba, digamos, un aspecto de lo que vos estabas diciendo. Hay además, vinculado con los créditos, también muchas operaciones de inversión esperando este repunte de estos precios. Sí, digamos, yo creo que gran parte de los que toman la decisión de invertir en el mercado inmobiliario es porque ya tenían la plata, digamos. Ya tenían la plata para invertir, por eso subió el mercado financiero, digamos, porque había gente que tenía ahorros y capacidad de inversión, pero ahora ven la oportunidad y dicen estabilidad macro, los valores aumentaron muy poco, mientras tanto el resto de los activos financieros de Argentina, como bonos, acciones, se duplicaron, triplicaron, y veremos qué pasa también ahora en adelante. Y dicen, bueno, el mercado inmobiliario aumentó 10% contra 200, 300%, me parece que
va a aumentar. Entonces se animan a eso. Pero digamos, el patrimonio ya lo tenían para hacerlo. Claro. Me toca una pastilla venenosa. ¿Qué pasa estos días que empezó a moverse cierta incertidumbre cambiaria? Porque hasta hace 2 meses, bueno, podíamos pensar un poco más. ¿Cambió algo? ¿Lo notaron? ¿Se nota en interés, en que se aflojó? Sí, se nota. ¿Sí? Se nota. Yo creo que veníamos del año pasado, donde fue el año de los activos financieros, y este año, la verdad, que muchos activos, el rol que cumplieron muchos activos financieros el año pasado, hoy se terminó. Con el tema de bonos, por ejemplo, las acciones están muchas a la baja, tanto las de Estados Unidos como las de Argentina, y creo que es hora de, y eso se está empezando a notar, los inversores están empezando a ver un poco más la economía real y el real estate como fuente de inversión. Me parece que están bajando las acciones y los bonos porque la gente está vendiendo para comprar departamentos. Ahí está. Por eso están, no tan ahora como de vuelta, de pase a ladrillo, digamos, de financiero a ladrillo. Yo en lo personal veo un movimiento fuerte del mercado, te diría como en los últimos años el momento más movido que estoy viendo es este, en cuanto por lo menos se ven consultas, después si se refleja en cierre no, depende de muchas variables, pero es un movimiento fuerte. Igualmente ahora se habla del movimiento del mercado y del dólar, se movió 4%, digamos. Claro. Es como que estamos mal acostumbrados. Antes se movía de 50% y nadie decía nada. Ahora se mueve 4% y estamos todos alterados. La corrida. Sí. Claro, están todos como locos porque el dólar pasó después de un año, se movió de 1200. Nacho, vos decís que notás esto, ¿no? Ustedes están con un emprendimiento fuerte, que es el emprendimiento de puertos, ¿no? Digamos, corregime si es la gran apuesta que están ahora en Consultatio. ¿Qué están ofreciendo ahí como alternativa de financiamiento? ¿Cómo están actuando para recibir en todo caso esta demanda? Bueno, en Puertos lo que empezamos a hacer ya desde el año pasado es flexibilizar un poco las condiciones de venta, principalmente para que cada cliente pueda armar su propio modo de financiamiento, ¿sí? Antes veníamos de una estructura fija de financiamiento, 30% de anticipo, 36 cuotas, y lo que hicimos fue que el cliente pueda elegir qué cantidad de cuotas quiere pagar y cómo pagarlo. ¿A qué me refiero? Nosotros en nuestros precios de lista, por ejemplo, cuando damos un precio de lista, todos están pactados en 30% de anticipo y 36 cuotas. Y el cliente puede comprarlo tanto como está pactado, como en 48 o en 60 cuotas, o también en 24, 12 o todo pago cash. Obviamente, a medida que incrementa la cantidad de cuotas, hay una tasa de apreciación y a medida que desciende la cantidad de cuotas, también se descuentan a una tasa de descuento, valga la redundancia. Entonces, si elige 24 o 12 cuotas, va a pagar el lote más barato. Y al mismo tiempo hay muchos clientes que, por ejemplo, cobran en su empresa o en el lugar donde trabajan un bono anual, entonces tienen la posibilidad de hacer un refuerzo por año y puede elegir que la cuota sea muy pequeña, por ejemplo, pagar una cuota de 100, 200 dólares por mes y un refuerzo fuerte por año y así ir cancelando el lote hasta en 5 años. Entonces, cada uno, los vendedores tienen todos una calculadora por un sistema y cada cliente arma su financiamiento de acuerdo a lo que más le conviene. Y está generando atracción esta nueva forma de, digamos, estas adecuaciones, esta flexibilidad. Muchísimo, sí. Hemos incrementado las ventas en el 2024 sobre las del 2023 gracias a esto. Damián, ustedes en CrowdView tienen, digamos, desde siempre, recién recordábamos que nos conocimos hace 10 años cuando estaban lanzando, cuando presentaban un modelo que acá era innovador, y que un poco apuntaba a reflejar en otro contexto algo de esto, ¿no? Esta demanda de consumidor de una cosa más flexible y también incluso de un modelo de inversión colectiva. Te voy a algo bastante más profundo. El Credit Suisse hace todos los años un estudio que se llama el Estudio Mundial de la Riqueza. Y el 92% de la población mundial no tiene 100.000 dólares de ahorro ni 10.000 dólares. Entonces, cuando vos le hablás de todos los productos inmobiliarios que conocemos, le estás hablando del 8% de la población. Entonces, en el mundo empezaron a surgir, no somos los creadores de la idea, en el mundo surgieron herramientas para que personas que tienen bajo poder adquisitivo o bajos ahorros puedan participar de proyectos como los que hacen ellos, tal vez, que de otra manera hubieran sido inalcanzables.
Eso es la herramienta de Crowdium. Nosotros damos la oportunidad que gente entre desde $100 en adelante a participar de proyectos que no podrían. Hoy, 10 años después, tenemos casi 200.000 inversores, no sé, 200 propiedades compradas, o sea, se evolucionó bastante, pero hubo que trabajar en un proceso de educación enseñando a la gente de cómo es esto de estoy comprando un metro cuadrado, educarlos, saber que no es una acción que apretás un botón y mañana lo vendés, o sea, te estás comprando una propiedad, que te compres una cuota aparte que represente un metro o el 80%, legalmente es lo mismo. Tenés una cuota aparte de un fideicomiso, sos dueño, es un activo real. Y este fue el trabajo un poco de educación que hicimos estos 10 años y que se vio reflejado con un mercado que no acompañó nunca, o sea, hace 10 años que baja y ahora estamos viendo esta recuperación que nosotros trabajamos con grandes números, o sea, ticket chico y mucha gente, enseguida ves los movimientos, porque no son casos puntuales, sino entran 5.000 personas o no entra nadie. Entonces, rápidamente ves los movimientos de mercado y las estadísticas cambian. Introdujiste una dimensión tecnológica en la actividad, ahora por lo menos en esta medición, sí. En esta métrica del mercado. ¿Qué otras variantes ves desde la oferta de servicios y de productos de ustedes o de lo que está disponible sí. que puedan acompañar esta evolución, digamos, del negocio? Primo hermano del crowdfunding inmobiliario es la tokenización de activos. De la tokenización de activos podríamos hablar horas, pero para resumirlo, hace muchos años que está dando vuelta, hay mucha barrera jurisdiccional, legal y legal entre países. Digamos, las normativas entre países no son los mismos, la CNB no opina lo mismo que México, que te hace un sandbox y te permite hacer cosas, entonces se vio limitado el crecimiento. Entonces, el modelo de tokenización es un modelo que promete mucho, pero a mi criterio está demorado y complicado por todas las barreras legales que tiene llevarlas a cabo. Después empezaron a surgir modelos de Build to Rent, que se empezó a usar mucho y en Argentina está explotando con todo lo que es Vaca Muerta y Neuquén, en un mercado que tenés rentas que son 4 o 5 veces lo que es Buenos Aires. Hoy están creciendo desarrollos que nacen para la renta. Entonces es gente que compra un activo directamente para la renta y el producto, la operación, está todo pensado el día cero casi como un producto financiero. O sea, vos ponés dinero y te rinde una cantidad de dinero. Nunca vas a ser propietario de tu unidad e ir a meterte a tomar la posesión. Claro. Ese es un muy buen punto el que él menciona, porque nosotros cuando trabajamos en la parte de capacitación, mostrando las diferentes formas de los instrumentos financieros y la manera que tienen que analizar los instrumentos, los aspectos innovadores de vender por metro cuadrado o vender por puntos también. Claro. La incorporación de puntos es algo muy, muy significativo, le permite fraccionar la inversión de forma tal de poder entrar con un ticket que no necesariamente requiere la inversión para un departamento, $100.000. Uno puede entrar con $10.000, con $5.000, con $100.000. Implica un cambio de paradigma muy, muy significativo, pero implica salir del concepto de compro mi casa, compro mi departamento físico para entrar a un concepto de inversión financiera en el cual compro esto con la expectativa de obtener una renta o una ganancia por apreciación en el capital. ¿Es el entorno macroeconómico el que determina la posibilidad o que estemos más permeables a ir a esa cultura? Desde mi punto de vista, por un lado el entorno, pero por otro lado el entorno regulatorio. Y el tema, si hay algo que, y quizá me puedan corregir acá, pero si hay algo que tiene Estados Unidos de interesante, es que en muchos casos la propiedad de los inmuebles no es física, es de una sociedad anónima. Entonces cuando uno vende el inmueble, no vende el inmueble físico que tiene que pasar por registro inmobiliario, sino que vende las acciones de la sociedad anónima y uno compra acciones de la sociedad. Y se hace muchísimo más, facilita muchísimo más las transacciones, no tiene tantos costos en transacción. Entrar y salir en una compra-venta de un inmueble, me imagino que el spread entre entrada y salida debe ser un 10, un 12%, un 15%. ¿Cuánto está, Iván? Eso, está en eso. Depende de qué incluya, si incluís la comisión inmobiliaria, pero debe todo, estar en el 10%. Es decir, cuando uno ve que el mercado de valor, cuando uno entrar y salir de acciones tiene un spread del 1 y pico %, claro, y cuando uno ve que entrar y salir de inmuebles tiene un spread en Estados Unidos, si la sociedad vende la propiedad, está grabado, y si la vende y compra otra propiedad con esa plata, está exento. Exactamente, puede ser funcional, pero me refiero al spread de entrar y salir. Y si uno pudiese agregarle dinamismo al mercado, reduciendo los costos de entrada y salida a través de alguna forma regulatoria en la cual implique, y quizás con la tokenización, es más fácil tokenizar acciones de sociedad anónima que tokenizar las acciones. Y otra cosa, si lo haces de esa manera no puedes tener un crédito hipotecario para comprar el activo. Porque, ¿con la SA? Claro, porque no te van a hipotecar la SA. ¿Podría?
Lo que pasa es que el problema de la tokenización lo vas a tener en Argentina, que la CNB no va a querer un mercado secundario porque lo considera título o valor negociable. Claro. Entonces tenés que estar regulado. Entonces es oferta pública irregular. Entonces no lo podés publicar. Claro. Y te Pero metés- bueno, volvemos al aspecto regulatorio, que pero el lo punto que- es la voluntad de cambiar la regulación. No, lo que abre mucho el mercado donde, digamos, trabaja Damián en Argentina es el hecho de que en Argentina los inmuebles son de personas físicas en su mayoría. Sí. No son de fondos institucionales que se fondean en el mercado de capitales y ahí es donde la gente termina invirtiendo en países como en Estados Unidos. Cualquier persona de clase media ya tiene una cuenta de inversión donde invierte en acciones o en fondos que se llaman REITs en Estados Unidos, que son los dueños de los inmuebles. Y ahí puedes entrar con $100, digamos. En Argentina no existe ese mercado y por eso por ahí mucha gente termina acudiendo al tipo de inversión que propone Damián, porque es una forma de llegar a esas grandes inversiones. ¿Es eso un plazo fijo? Sí. La gente que invierte conmigo es eso un plazo fijo. No tiene muchas alternativas. Y todo el mundo tiene el mandato cultural de poder invertir en ladrillo del argentino, sobre todo el que menos tiene, y nosotros le abrimos la puerta a que eso lo pueda hacer, digamos, básicamente. Iván, tocamos tema regulatorio. ¿Qué pasa con los bancos? ¿Cómo está la relación con los bancos, del sector con los bancos, con el crédito hipotecario? ¿Está funcionando bien? ¿Se terminó de adecuar? Había un tema con el dólar MEP en su momento, se superó. Sí. Ahora pareciera ver que hay un tema de fondeo de los bancos, ¿no? Que está pesando. Sí, bueno, los bancos están, digamos, ahora organizándose para poder securitizar las carteras de crédito que tienen para captar más financiamiento. Hoy se estaban encontrando ya con un cuello de botella en cuanto a su capacidad de préstamo, lo cual hizo también incrementar las tasas de los créditos hipotecarios. Pero bueno, si se logra eso sería un buen espaldarazo. Pero la verdad que no hay, digamos, siempre hay cuestiones para mejorar. Pero si comparamos como estábamos hace 2 años o los últimos 10 años, estamos en una situación muy beneficiosa para el mercado. Claro. Digamos, al punto tal de que los bancos están preocupados en brindar una solución al mercado y eso va a ser lo que digamos, que los bancos tengan incentivo a prestar es lo que va a hacer que funcione. Digamos, debería funcionar así, no con el gobierno generando planes de fomento, incentivos, que suelen durar poco, digamos. Claro. Mencionó Damián Vaca Muerta. Vaca Muerta, el mundo del litio. ¿Hay otras regiones donde vos veas que hay un desarrollo potencial de real estate, que haya mirada? Sí, a ver, lo que tiene Argentina es un país muy grande, tenés muchas regiones que dependen de diferentes factores. Puede haber una parte del país que esté en caída, otra parte que esté en subida. Entonces hay situaciones muy dispares. Pero sí, Vaca Muerta es una, digamos, Neuquén, toda la región de Vaca Muerta está claramente siendo potenciado por el tema de la energía. El norte con el tema del litio, Jujuy, Salta, San Juan, están muy pujantes también. Y después, bueno, hay un fenómeno que se está dando en las principales ciudades del mundo, es que la gente se está yendo a vivir a las ciudades. Eso hace que obviamente todas las ciudades sean pujantes. En cuanto se transforman en ciudades cabeceras de la región, como puede ser Córdoba, Rosario, Buenos Aires, Mendoza, Neuquén en su región, la gente que antes vivía en el campo o en las zonas rurales o en los pueblos se está yendo a vivir a las ciudades. Y eso hace que, digamos, ya por el hecho de ser una ciudad, siempre haya nueva atracción de gente. Claro. Eso por la positiva. Por la negativa, te comento que ya en la ciudad de Buenos Aires se están naciendo menos de 2 personas por mujer. O sea que con ese índice, en pocos años empieza a caer la población. Claro. Entonces eso también es un factor que los que trabajamos en el mercado inmobiliario tenemos que mirar. La gente está teniendo hijos más grandes y menos hijos. Claro. Ahí te agrego algo de lo que decía. Coincido que las ciudades se están polarizando como áreas de crecimiento, pero lo que generó Neuquén y Vaca Muerta, porque tiene una economía que es como una isla dentro de lo que es Argentina, porque la energía es lo que lo empuja, no es una ciudad, no quiero decir genuina, pero sí por un crecimiento orgánico. Lo que está pasando es que se está posicionando como uno de los pocos, a mi forma de ver, productos regionales de Argentina. ¿Qué quiero decir? Cualquier persona de Argentina compra en Buenos Aires proyectos como lo que hacen ellos, porque son excelentes y es Buenos Aires. Pero es raro que un mendocino te compre en Jujuy, claro, o que un tucumano te compre en Río Negro. Pero ahora están todos comprando en Neuquén. Entonces Neuquén, con lo que hizo, generó un producto regional. Nosotros estamos construyendo ahí y ya construimos mucho en Vaca Muerta. Hay demanda de gente de todo el país y no vemos lo mismo en otras provincias. Claro. Es un producto regional. Nacho, parte también del tema regulatorio tuvo que ver con el tema de las hipotecas divisibles, del tema de poder estar hipotecar en pozo. ¿Cómo están trabajando ustedes con esto? Nosotros, desde mediados del año pasado, lo
juntarnos con el banco hipotecario y empezar a idear una propuesta donde podamos hacer lo que es el primer crédito hipotecario para un edificio en obra. De esta forma, el micrófono. Sí, ahí tenemos un problemita, sí. Bueno. Yo estaba contando que ustedes hipotecaron un edificio en obra. Nosotros ¿Ahí anda? ¿Está bien? Desde mediados del año pasado, lo que hicimos fue juntarnos con el banco hipotecario e idear la forma de generar el primer crédito hipotecario en un edificio en desarrollo, antes de que salgan las hipotecas divisibles este año. Y quisimos hacer lo que era complejo, simple. Lo hicimos para Huergo. Huergo es un edificio que está ubicado frente a la UCA, en Huergo, entre Venezuela y Avenida Belgrano. Es un edificio de más de 500 departamentos. Y lo que hicimos ahí fue dividirlo en 3 etapas para poder gestionar este crédito hipotecario. Hay una etapa que es la que estamos ahora, que es la de obra hasta la toma de posesión. Hay una segunda etapa que es desde la toma de posesión hasta la escritura, y la etapa posterior a la escritura, que es donde se dan todos los créditos hipotecarios, donde ya se puede hipotecar la unidad. Entonces, en la primera etapa vimos que no teníamos casi ningún tipo de riesgo, porque en todo caso, si el cliente incumple con el pago, nosotros lo que hacemos es quedarnos con un porcentaje del anticipo y obviamente recuperar la unidad donde el cliente no tomó posesión. No tomó posesión, claro. Esto es obviamente teniendo en cuenta que el cliente siempre va a tener las mismas condiciones de crédito hipotecario con el banco hipotecario como si comprase un usado. Exactamente lo mismo, la misma cantidad de años, la misma tasa. La segunda etapa, que es desde que toma posesión hasta la escritura, era la etapa más riesgosa, porque ahí, al no haber escritura y no tener hipotecada la propiedad, teníamos que resolver ese problema, que la verdad que lo resolvimos con una garantía de consultatio. Entonces, si el cliente no pagaba en esa segunda etapa, consultatio se hacía cargo de pagar esas cuotas. Una vez que se escrituraba, que el banco tenía el poder para escriturarlo y lo hipotecaba, ya consultatio y el cliente le entregaban al banco un crédito performando. Entonces, si el cliente seguía sin pagar después de la escritura, ahí el banco accionaba como acciona a cualquier cliente que no paga y de la misma forma. En todo caso, le acciona sobre la hipoteca. Y nosotros, obviamente, después de eso, nos subrogábamos en los derechos del banco y reclamábamos judicialmente lo que le habíamos pagado a nuestro cliente, las cuotas que le habíamos pagado. Y una vez que se escritura, ya pasa a ser crédito hipotecario, así que ahí no había ningún tipo de problema. Entonces quisimos hacerlo complejo, fácil, resolvimos esta situación y esto nos generó, obviamente, un montón de ventas de Huergo el año pasado, campañas y muchísima atracción en las ventas. Bueno, todos nuevos modelos de financiamiento apalancados por una ola que aparentemente está creciendo, ¿no? Breve, 2025, ¿cómo va a terminar? ¿Son optimistas? Uno cada uno. No, por supuesto soy optimista, digamos. O sea, soy optimista por naturaleza, pero creo que hay elementos concretos para ser optimista este año. Lo que mencionábamos, los activos en el mundo en dólares han subido, en Argentina han bajado, el mercado inmobiliario en los últimos años. Estamos viendo una leve recuperación, que creemos que es el inicio de una gran recuperación, también acompañada con la situación de los mercados financieros que han aumentado, se han triplicado los valores y eso genera una oportunidad para este activo que siempre ha sido un activo refugio para los inversores en Argentina. Creo que a diferencia por ahí de otros sectores de la economía, donde sí es necesario que haya inversión extranjera, como por ejemplo en la energía, en Argentina, en el mercado inmobiliario, con que los argentinos vuelquen parte de sus ahorros y se apalanquen con créditos, ya es suficiente para ver una recuperación enorme, que creo que es lo que va a suceder este año. De todas formas, no sé lo que va a pasar. Nacho. Bueno, como dije hace un rato, creo que el año pasado fue el año de los activos financieros y este año es el año del real estate, del ladrillo, así que veo que tenemos un porvenir muy bueno en el 2025. Creo también, no sé cuánto, pero creo también que los inmuebles tienen que aumentar.
ya sea por el costo de construcción y por todo lo que viene aumentando los salarios en dólares de las personas, así que soy optimista en ese sentido. José. Sí, también. Y uno tiene oportunidad de ver series históricas y ve que en general el precio del metro cuadrado se correlaciona, sigue una correlación con el tipo real de cambio, el bilateral. Entonces, cuando uno tiene periodos de estabilidad y sobre todo tipo real de cambio accesible, son periodos en los cuales el precio del metro cuadrado sube. Y un punto interesante que lo mencionaban es decir, cuando nosotros desagregamos el índice del precio del metro cuadrado, lo desagregamos también por tipo de unidades. Y uno ve que las unidades que más reaccionan son las pequeñas y va en línea con la que, es decir, cuando uno ve el precio del metro cuadrado, la que más reacciona, la que más va para el alza, es la unidad de un monoambiente, un reserva de valor, lo que quiere decir es reserva de valor. ¿Cómo? Lo que decía es reserva de valor, inversión, sí, accesibilidad primero, reserva de valor, y tercero el componente demográfico que justamente mencionaba. La gente, bueno, eso se ve en la ciudad. La ciudad de Buenos Aires tiene la misma población más o menos hace 50 años, okay. Sin embargo cada vez más departamentos. Y eso no es porque haya más gente, sino porque donde antes vivían 3, 4 personas, ahora vive una. Hay que convocar Entonces, más hay más departamentos chicos. Sí, entonces en ese sentido optimista por los mismos motivos que estaban mencionando, más la posibilidad de agregarle financiamiento, combustible de financiamiento a través de los créditos hipotecarios y volcar ahorros en dólares. Mi opinión es riesgo país controlado, dólar estable, inflación baja, aparición del crédito a 20 años, aparición del crédito en pozo, activos financieros que subieron exponencialmente, activos inmobiliarios que todavía no acompañaron. Es la ecuación perfecta con todo lo que venimos hablando para que tienen que subir sí o sí las propiedades. Y de hecho estoy viendo otra cosa que no pasaba hace más de 10 años, o por lo menos a mí, llamados del exterior, de fondos del exterior para invertir en grande pensando en una recuperación de Argentina. Eso hace muchos años que yo no lo veía y ahora vuelve a aparecer espontáneamente fondos del exterior que piensan invertir en grande porque ven una recuperación factible. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ya sabemos, está todo para invertir este año, van a subir los precios, va a haber financiamiento. Bueno, el año del ladrillo, ¿no? Como decía Nacho. Muchas gracias, Iván, Nacho, Gracias. José, Damián.